Examen de los eventos que acompañan a la emisión. Hay muchas secreciones que se llevan a cabo sin que el sujeto lo perciba. Todas las demás se experimentan en el estado de perfecta salud, con una facilidad que hace que no tenga influencia alguna sobre el resto del organismo. El más ligero movimiento del órgano que contiene la materia basta para la expulsión. No sucede lo mismo con la evacuación espermática. Bastan los movimientos venéreos, una especie de convulsión de todas las partes, sin aumento de fuerza en los movimientos de todos los humores o líquidos, para conmoverle y darle salida. ¿Se arriesgará mucho con decir que se puede considerar este proceso necesario de todo el organismo como una prueba evidente de la influencia que tiene sobre todo el cuerpo? El coito, dijo Demócrito, es una especie de epilepsia. Es, dijo M. de Haller, una acción violenta, muy parecida a la convulsión, y que, por lo mismo, debilita considerablemente y daña a todo el sistema nervioso. Se ha visto en las observaciones que he citado anteriormente, y en algunas otras, que la emisión iba acompañada de verdaderas convulsiones, de una especie de epilepsia. Y la misma observación nos suministra las pruebas evidentes de la influencia que estos movimientos enérgicos tienen sobre la salud del desgraciado a que ellos se entrega. La prontitud con que la debilidad sigue el acto del coito ha parecido a todos, y con razón, prueba clara de que no podía ser solo la privación del esperma la que la motivaba. Pero sobre todo, lo que prueba evidentemente que el espasmo debe debilitar es el quebrantamiento, la flojedad que tienen todos los enfermos que tienen episodios convulsivos. Lo que sigue a los periodos epilépticos es con frecuencia excesiva. Solo un espasmo puede atribuirse el efecto que el coito producía en un vecino de una ciudad de Suiza, cuya historia nos ha referido F. Platorus, y que, habiendo contraído segundas nupcias siendo ya viejo, fue atacado, al querer practicar el coito, de una sofocación tan violenta que se vio obligado a desistir. El mismo síntoma se repitió en todas las veces que intentaba el mismo ensayo. Se aconsejó de muchos curanderos y charlatanes. Uno le ofreció, después de haberle hecho tomar muchos remedios, que no había peligro alguno en que continuase como antes. Arriesgó una nueva tentativa, fiado en la palabra de su Esculapio. El resultado fue desde luego el mismo. Pero, lleno de confianza, quiso repetir de nuevo, y murió en el mismo acto entre los brazos de su mujer. Las palpitaciones violentas que acompañan con frecuencia al coito son también un síntoma convulsivo. Hipócrates habla de un joven a quien los excesos alcohólicos y venéreos le habían producido, entre otros síntomas, palpitaciones continuas. Y Dolous ha visto a uno atacado en el acto mismo de una palpitación tan violenta que hubiera muerto asfixiado, de no ser por haber desistido de su loca quimera. En las obras de Hoffmann se hallan otros hechos semejantes. La observación del niño ya citado es todavía una prueba que no ha pasado desapercibida a M. Rast del poder de la causa convulsiva, puesto que a esta edad tan solo podía evacuar el líquido prostático y no un verdadero esperma. Estos hechos han sido sacados de un gran número de recomendables autores que han escrito sobre este tema. Los deseos voluptuosos, dice Galeno, bastan para debilitar las fuerzas vitales. M. Flemini no ha omitido esta causa en su bello poema sobre las enfermedades de los nervios. Por más que los nervios se tensan por el placer. Santorius estableció positivamente que los movimientos debilitan más que la emisión espermática. Y es asombroso que M. Gorter, su comentador, se empeñe en demostrar lo contrario. La razón que da para asegurar que estos movimientos debilitan lo mismo que cualquier otro, porque no son convulsivos, no convencerá a nadie. Un ejemplo, si puede citarlo, no hace ley. Lister, Nogues, Quinault, que han comentado la misma obra antes que él, atribuyen una parte del mal a la postración que resulta de las convulsiones. El coito, dice Nogues, es una convulsión. Predispone a los nervios a los movimientos convulsivos, y estos se presentan por la más leve causa. J. A. Borelli, uno de los principales fisiólogos antiguos, no los consideraba como M. Gorter.
Este acto va acompañado de una especie de afección convulsiva que acarrea los mayores perjuicios al cerebro y sistema nervioso. M. Cenac atribuye positivamente a los nervios la debilidad consiguiente al coito. La causa más verosímil del síncope que ocurre cuando un absceso se abre en el interior del abdomen es, dice, la acción de los nervios que entran entonces en juego. Esto se haya consignado por el abatimiento o por el letargo que acarrea la efusión del esperma, porque tan solo a los nervios puede hacer responsable este desfallecimiento. M. Lewis atribuye a la causa que nos ocupa, como Sanctorius, todos los fenómenos que acabamos de exponer. Desde que empieza la convulsión, el sistema nervioso se encuentra en un estado de tensión, o mejor dicho, con un poder de acción extraordinario, cuyo resultado necesario es una relajación excesiva. Todo órgano que trabaja con exceso cae en el extremo opuesto. Por lo mismo, las funciones que ejecutan se hacen mal necesariamente. Y como los nervios influyen sobre todo, sufren algún perjuicio cuando se debilitan. Una causa que contribuye eficazmente a la relajación del sistema nervioso es el aumento de la cantidad de sangre en el cerebro durante el acto venéreo, aumento bien demostrado y que es propicio en muchas ocasiones para determinar la apoplejía. Se encuentran muchos ejemplos en los observadores, y Hoffman recuerda al de un soldado que, entregado con furor a los vicios venéreos, murió apoplético en el acto mismo del coito, y se le encontró el cerebro lleno de sangre. Por estas congestiones sanguíneas se explican el por qué estos mismos tumores producen la manía. Este absceso de sangre, distendiendo los nervios, los debilita, resisten menos las impresiones, y esto es lo que produce su debilidad. Reflexionando sobre los efectos de estas dos causas, la pérdida del semen y los movimientos convulsivos, falta explicar los desórdenes que deben resultar en la economía animal. Se les puede dividir en tres clases: la dificultad de las digestiones, la debilidad del cerebro y sistema nervioso, las perturbaciones de la transpiración. Se verá que no existe ninguna enfermedad crónica que no se pueda deducir de esta triple causa. La relajación en que los excesos, que sirven de tema hasta ahora, colocan al individuo, altera más o menos notablemente las funciones de todos los órganos, según dice uno de los autores que mejor han tratado la materia. Y la digestión, la cocción, la transpiración y las evacuaciones no se llevan a cabo de forma ordinaria, sino que en unas y otras suelen penetrar modificaciones cuyo resultado es una disminución sensible de las fuerzas, de la memoria y hasta del entendimiento, una debilidad de la vista, toda clase de dolencias nerviosas, las distintas especies de gotas y reumatismos, una debilidad considerable en los huesos, la consunción, la debilidad de los órganos de la generación, orinas sanguinolentas, una disminución y perversión del apetito, cefalalgias y un gran número de enfermedades que es inútil detallar aquí. En una palabra, nada corta tanto la vida como el abuso de los placeres del amor. El estómago es el primero que se resiente de las causas debilitantes. Esto se explica porque en él se llevan a cabo las funciones de mayor perfección en el órgano. La mayor parte de las otras vísceras son algunas veces activas y otras pasivas. El estómago es casi enteramente activo y cuando sus fuerzas disminuyen, sus funciones se alteran. Verdad de observación que, unida a la marcha y variedad de las impresiones primeras y frecuentemente peligrosas, que lo que se ingiere produce en esta víscera da razón a la frecuencia, la intensidad y la pertinacia de sus enfermedades. Es de todas las partes del cuerpo la que recibe mayor número de nervios. Lo que debilita la acción de los unos y disminuye la cantidad o altera la calidad de los otros, debe, pues, disminuir la fuerza de esta víscera más que la de ninguna otra. Esto es lo que sucede en los excesos venéreos. La importancia de la función a que está destinada hace que en el momento en que la lleva a cabo, de una manera incorrecta, todas las otras se resienten. Desde que las digestiones se verifican mal, toman los líquidos un carácter de crudeza que les hace impropios para todos sus usos. Y
y de aquí el que se dificulte sobre todo la nutrición, de la cual depende la reparación de las fuerzas. Basta para asegurarse de la influencia general del estómago, observar el estado de una persona a quien aqueja una enfermedad crónica de aquella víscera. Las fuerzas se pierden en algunos minutos. Un malestar general hace que la debilidad sea mayor, los órganos de los sentidos se debilitan y hasta el alma ejerce sus funciones imperfectamente. La memoria y sobre todo la imaginación parecen deprimidas. En una palabra, nada produce mayor decaimiento del espíritu que una digestión penosa. Una buena observación recogida por el Dr. Paiva, médico portugués, vecino de Roma, derramó mucha luz sobre el abatimiento en que los excesos de este género dejan al estómago. Cuando los deseos venéreos, dice, han llegado en los jóvenes a su más alto grado, sienten una especie de sensación agradable en el orificio del estómago. Pero si satisfacen estos deseos de un modo excesivo, acusan en el mismo punto una sensación desagradable y peligrosa que no pueden resistir, y pagan muy caro sus excesos con el adelgazamiento y el marasmo en que queda su organismo. Areteo había conocido ya esta verdad, y Boerhaave emplea las mismas expresiones que Paiva. Aseguran que esta sensación dolorosa se disipa a medida que el sujeto recobra sus fuerzas. En otro lugar confirma la misma opinión, añadiendo una regla útil para la práctica, y es que cuando llegan episodios de epilepsia, después de los excesos venéreos, importa ante todo fortificar los nervios del estómago. La debilidad del sistema nervioso, que predispone a todos los accidentes paralíticos y espasmódicos, es producida, como ya hemos dicho, por los movimientos convulsivos que acompañan a la emisión, y en segundo lugar, por la perversión de las digestiones. Los nervios sufren los resultados de estos desórdenes. Finalmente, lo comenta esta debilidad de la evacuación de un humor análogo a los espíritus animales, y que por lo mismo no se le puede evacuar sin disminuir la fuerza del sistema nervioso. Por otra parte, independientemente del peligro que resulta de esta evacuación, relativamente a la cantidad de espíritus animales, daña por lo que priva a los vasos de esa sensación de escozor que produce el esperma reabsorbido y que contribuye de una manera tan notable a la cocción. Daña también sustrayendo una parte de los espíritus animales, o al menos de un líquido muy precioso, y disminuyendo la cocción, sin la cual estos espíritus solo se preparan de una manera imperfecta e insuficiente. Entre las enfermedades del estómago y la de los nervios, existe un círculo vicioso. Las primeras son origen de las segundas, y esta, una vez engendradas, contribuyen a que aumenten las otras. Si no estuviera demostrado todo lo que estamos diciendo por la observación diaria, bastaría para convencernos la inspección anatómica del estómago. La cantidad de nervios que por él se distribuyen demuestra cuán necesarios son aquellos para el mejor desempeño de las funciones del estómago, y que por lo mismo serán de alguna utilidad los desórdenes que en este importante órgano se presentan cuando las funciones del sistema nervioso están alteradas. Finalmente, la transpiración se verifica en estado normal. Santorius ha determinado la cantidad en que aquella disminuye, y esta evacuación, la más considerable de todas, no puede suprimirse sin que sobrevenga inmediatamente una multitud de síntomas diferentes. Se comprende fácilmente que no hay enfermedad que no pueda ser producida por esta triple causa. No entraré en la explicación de todos los síntomas particulares, porque de hacerlo así, daríamos demasiada extensión a esta pequeña obra. No creyéndonos en el caso de hacerlo así, nos limitaremos a llamar la atención de nuestros lectores sobre la obra de Gorter. Clifton Whittingham ha detallado perfectamente los peligros de esta evacuación, relativamente a los gotosos, y su explicación es digna de ser leída. Uncius, arrebatado a nuestra profesión en la flor de su juventud, dio una explicación mecánica y muy ingeniosa de los inconvenientes que los excesos que nos ocupan originan en la respiración, y habla, con este motivo, de un hombre que adquirió una tos continua, síntoma que nosotros hemos visto igualmente en un joven que murió víctima del onanismo. Vino a Montpellier para hacer sus estudios y a consecuencia de los excesos venéreos quedó tísico.
y recuerda que su tos era tan fuerte y continua que incomodaba a los vecinos. Se practicaron algunas sangrías con el objetivo, sin duda, de calmar sus sufrimientos. En una consulta le ordenó que tomara los caldos de tortuga, prometiéndole una curación completa. Sin embargo, murió 2 horas después. Lo más difícil de explicar es la debilidad asombrosa de las facultades anímicas. La solución de este problema nos conduce a la cuestión, irresoluble para nosotros, de la influencia de las dos sustancias, una sobre otra, y quedamos reducidos a la observación de los fenómenos. Ignoramos la naturaleza del espíritu y la del cuerpo, pero sabemos que estas dos partes del organismo están íntimamente unidas y que todos los cambios que una sufra van a modificar a la otra. Una circulación más o menos acelerada, una sangre más o menos espesa, algunas onzas de ciertos alimentos que sean más nutritivos que otros, una taza de café o un poco de vino, un sueño más o menos largo y tranquilo, las evocaciones abundantes, la transpiración, etc. Constituyen un sinnúmero de circunstancias que modifican la manera de ser y de juzgar los objetos. Basta a veces una hora para que el organismo sufra notables modificaciones, comunicando nuevas virtudes o nuevos vicios, como se desprende de los siguientes versos del primer escritor satírico moderno. Todo, dentro del intelecto, cambia de orden y de rango. Así es la naturaleza y flujo de las personas, y no la cualidad, lo que hace buenas las cosas. Es un mal muy extraño en el cerebro humano. También es exacto y digno de leerse el siguiente verso, que explica bastante bien esta relación íntima. Nacemos al mismo tiempo que el cuerpo, y lo sentimos crecer, y la mente envejece al mismo tiempo. Así sigue la fina frase de la mente. Por lo tanto, cuando la edad se fortalece con la fuerza, el consejo es también mayor y la fuerza de la mente es mayor. Cojea su intelecto, enloquece su lengua y su mente. Todas las cosas fallan y faltan a la vez. Además, incluso con enfermedades en el cuerpo, la mente vaga en la cerca, porque es demente y delirante con el destino. Las observaciones nos demuestran igualmente que entre todas las enfermedades no hay ningún grupo de ellas que afecten tan profundamente al alma como las del sistema nervioso. Una prueba de ello tenemos en los epilépticos, que al cabo de algunos años caen ordinariamente en un lastimoso estado de imbecilidad. Ahora bien, como quiera que los actos carnales son considerados por algunos autores como verdaderos episodios ligeramente epilépticos, es fácil comprender la gran debilidad del cerebro y por consiguiente de sus facultades, que ocasionan aquellos excesos. La debilidad del cerebro y del sistema nervioso va seguida de los sentidos, y esto es natural. Santorius, Hoffman y algunos otros autores han pretendido investigar la causa de que generalmente se altere la vista, pero aunque sus razones son fundadas, no nos parecen suficientes. Las principales que son peculiares a este órgano son la multitud de partes que componen el ojo y que por lo mismo, siendo todas ellas susceptibles de diferentes desórdenes, están infinitamente más expuestas a padecer que las otras partes del cuerpo. En segundo lugar, los nervios sirven en este punto para desempeñar diferentes funciones y están en mayor número que en el resto del organismo. Por último, el aflujo de líquidos en esta parte durante el acto del coito produce al principio una debilidad en los vasos e inmediatamente vienen los infartos, cuya consecuencia necesaria es la pérdida, o por lo menos la debilidad de la visión. Al llegar a este punto creemos ya oportuno contestar a la pregunta que anteriormente hemos planteado. ¿Por qué los eunucos que no segregan semen no están expuestos a las enfermedades que acabamos de describir? Hay dos razones suficientes. La primera es que ellos no gozan de las ventajas que produce este líquido cuando ha sido segregado y reabsorbido. Por otro lado, no pierden la parte preciosa de la sangre destinada a producir esperma. No experimentan las alteraciones que son debidas al semen segregado y que he indicado antes. Por lo tanto, no están expuestos a las afecciones que provienen de la privación de este líquido no elaborado. Y se podría dividir el esperma, y permítaseme emplear estos términos metafísicos, en semen sin elaborar o en potencia,
y semen elaborado o en el acto. Si el primero no se segrega, el organismo no sufre los notables cambios que dicha secreción ocasiona, pero tampoco empobrece. No aumenta, pero tampoco disminuye. En una palabra, el sujeto continúa como en la edad de la infancia. Cuando el semen es segregado y eliminado, hay ya una privación, un empobrecimiento real. La segunda razón es que los eunucos no experimentan el espasmo al que he atribuido una parte de los daños que siguen a los excesos. Los efectos que cargan las mujeres se explican como los de los hombres. Como el líquido que ellas pierden es menos precioso y menos trabajado que el esperma del hombre, su pérdida no las debilita tan pronto. Pero cuando se entregan con exceso a los placeres sexuales, el sistema nervioso, que es más débil en ellas, y naturalmente expuesto al espasmo, ocasiona accidentes más violentos, llegando a verse algunos ejemplos análogos a los que hemos citado en el transcurso de esta obrita. En 1746, una joven de 23 años desafió a 6 dragones españoles. Estuvo cohabitando con ellos durante una noche. A la mañana siguiente, se la llevó a su casa. Estaba moribunda, a tal punto que falleció, por la tarde bañada en su propia sangre que en abundancia fluía de la matriz. Ignoramos si esta hemorragia sería consecuencia de una hemorragia de la matriz o si dependería tan solo de la dilatación de los vasos producida por la excitación de este órgano.